Muy buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Matías Rojas, soy profesor de Historia y licenciado en Enseñanza de la Historia, y me acompaña en esta oportunidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sandra Libutsky y soy licenciada en Educación y profesora en Ciencias Religiosas. En este video vamos a compartir un trabajo que hicimos en conjunto para el profesorado de nivel primario del Instituto de Formación Docente de San José. Lo realizamos durante el primer cuatrimestre, lo pusimos en práctica con nuestras alumnas de primer año, en el cual intentamos unir, si se quiere, estas dos asignaturas que cada uno da desde su lado, intentar hacer una interdisciplinaridad entre ambas materias, y lo conseguimos, ya que ambas materias hacen una incursión por el cercano oriente, las ciencias sociales, tomándolos como las primeras civilizaciones de la humanidad, y desde la teología y desde la religión, apuntando a esos primeros pasos de la religión católica, del judaísmo y de otras tantas religiones que se desprenden de allí. Bueno, esperamos que disfruten de esta clase y bueno, a viajar con la imaginación. Dijo Sandra, lo queremos llevar a un viaje. A ella se le ocurrió de que a nuestras alumnas podía ser un buen recurso llevarlas como un viaje turístico hacia aquellas zonas del cercano oriente. Entonces a mí se me ocurrió ponerle este nombre, ¿no? Excursión al cercano oriente. Y ese subtítulo, un paseo virtual para conocer los primeros pasos de la humanidad, no es porque sí. Nosotros les explicamos a ellas y les explicamos a todos los que nos están viendo de que es justamente reconocer y recorrer esos primeros lugares donde el hombre logró asentarse, logró construir grandes civilizaciones y logró obviamente aprender y mejorar y avanzar y, por qué no, evolucionar hasta lo que nosotros llegamos a hacer hoy, ¿no? Entonces, básicamente esto entonces es, como le dijimos, un paseo turístico por aquellos primeros pasos de nuestra humanidad. Aclarar también, Matías, que es bueno saber que cuando uno lee la Biblia no puede jamás dejar de prestar atención al contexto histórico y geográfico. Así que bueno, comenzamos entonces Esa fue nuestra justamente clase. la conexión que quisimos lograr, ¿no? Desde la ciencia, ¿no? Ver la parte científica de la geografía, el aporte de la geografía, el aporte de la historia, y relacionarlo con este mundo totalmente distinto que es el de la teología, ¿no? Así que vamos a comenzar entonces a mostrarles por dónde vamos a viajar. Este es un mapa de toda la región del cercano oriente. En realidad es un sector un poco más abarcativo, pero es para que tengamos en cuenta en qué lugar del mundo nos estamos ubicando. Siempre tratemos de ubicarnos siempre los mares primero, que es lo más fácil de reconocer, y después nos podemos ubicar mucho más fácil en el espacio, en la tierra, que a veces cuesta un poco más, ¿sí? Entonces ubiquemos el mar Mediterráneo, el mar Negro, el mar Caspio, el mar Arábigo y el mar Rojo. Alrededor de esos mares, entonces, va a estar esta región que conocemos nosotros entonces como el cercano oriente antiguo, y que, como les dije, fue la cuna de la civilización, pero abarca no solamente lo que es Asia, sino que también abarca el norte de África. Es decir, que la cuna de la civilización se dio entonces en un lugar que se conoce como la media luna de las tierras fértiles, que ahora la vamos a ver más exhaustivamente en un mapa, pero es básicamente entonces en este lugar que abarca el norte de África y entonces ese cercano oriente, es decir, esa Asia cercana a los europeos, que era lo que más en contacto estaban con ellos. Si hablamos de geografía bíblica, vamos a ver que claramente está ahí de un pantallazo el centro que está en Israel, ¿no? Y de ahí hacia el norte, hacia el este, al oeste y hacia el sur, hacemos este viaje bíblico. Exactamente. El mapa anterior es un mapa netamente físico, también es físico-político, pero es físico, y la intención de este mapa es más que nada es notar cómo es la zona, desde esta imagen satelital de Google, ¿no? Cómo es la zona. Y lo que más resalta de la región del cercano oriente es que justamente es una zona desértica, es una región muy árida hasta la actualidad, era así ya hace más de 2000 años atrás, pero es así también en la actualidad. Es una zona árida, una zona con muy pocos recursos hídricos y con mucho desierto. Si hay una región muy desértica, por eso es que vamos a ver también que está el desierto de Arabia, el desierto del Sahara, el desierto de Nubia, que básicamente
hacen que ese lugar tenga una impronta propia. Bien. Como habíamos hablado la vez pasada, ya nos imaginábamos cómo era una persona que vivía en Ur, no sé si te acordás, y lo primero que yo te dije fue lo de la vestimenta, ¿no? Esa vestimenta, esas túnicas que se ponen las personas en esa zona, en esa región, justamente por el clima que tienen, ¿no? Sí, también decíamos que por el clima podemos imaginarnos cómo sería su aspecto físico, ¿no? Mucho vello en la cara, en el cuerpo, un poco para estas extremas temperaturas, mucho calor de día, mucho frío, bajas temperaturas a la noche. Exactamente, porque también las personas tenemos una imagen de las personas del cercano oriente que no sé si son tan reales como las que como realmente son, ¿no? Hay algunas imágenes de Jesús en lo que se lo ve rubio y de ojos claros, y uno históricamente se pone a pensar y dice, ¿Jesús realmente era así? No, no lo creo, por justamente la zona en la que vivía, ¿no? Este es otro mapa, es un mapa netamente político, y algo que nos llamó la atención anteriormente con Sandra, cuando estábamos viendo este mapa, era que no aparecía un país o un pseudoestado, lo llaman algunos, que es Palestina, ¿no? Qué curioso. Exactamente. Bueno, y justamente lo que vamos a ir entendiendo es qué es lo que va pasando a lo largo de la historia bíblica con estos dos lugares, ¿no? ¿Qué es Israel? ¿Qué es Palestina? ¿Cuál sería su nombre? Bueno, Exacto. aquí está claramente plasmado. Bien. Vamos a comenzar entonces este recorrido desde acá, de la ciudad del Dorado. Vamos a ir hacia la ciudad de Ur, allá va a ser nuestra primera parada. Imaginémonos que estamos subiéndonos a un avión, estamos viajando a otra punta del mundo directamente, apenas me alcanzó el globo para poder marcarlo, la distancia entre un punto y otro, y estamos hablando algo así, según datos de internet de Google, algo así de 13.500 kilómetros de distancia entre Argentina e Irán. Así que hacia allá nos vamos. Vamos a comenzar con esto. Bien, vamos a ver ahí que comenzamos este recorrido, tiene que ver con la vida del primer patriarca, considerado el primer hombre de fe, que inicia este recorrido, esta historia del pueblo de Dios. Y este hombre nace en Ur. En ese momento era Ur de los Caldeos, y van a ver que va a ir haciendo este recorrido hacia el norte, noroeste en realidad, nos preguntamos por qué no va más perpendicular la curva, porque justamente como dijo Matías anteriormente, toda la zona que está hacia la izquierda de la pantalla es un desierto. Entonces ellos tienen que ir haciendo el recorrido o cerca, a orillas de estos dos grandes ríos. ¿Es así, Matías? Es así, justamente. Y por eso también cuando veamos ahora el mapa, que es este, el siguiente, volvemos ahora al anterior, pero miremos este un ratito, esa media luna de las tierras fértiles. Fíjense que coincide prácticamente el recorrido que hizo Abraham con lo que más o menos es la media luna de las tierras fértiles. Entonces tiene coherencia porque justamente no se podía atravesar el desierto, entonces necesitaban ir por una región en donde había población, en donde había agua, en donde había alimentos para poder abastecerse con ese tan amplio y largo recorrido, ¿no? Es bueno aclarar que estos patriarcas se dedicaban al pastoreo, entonces era muy importante que también ese recorrido les brinde a ellos alimentos para pasturas, para sus animales. Exactamente. Por eso entonces vamos a comenzar entonces desde la Mesopotamia, que ahora vamos a ir nombrando las regiones también. Vamos a comenzar entonces desde Ur, vamos a ir hacia el norte un poco y después nos vamos hacia Egipto y el Levante. Esta es la media luna de las tierras fértiles, que tiene un nombre bastante obvio, ¿no? Media luna de las tierras fértiles. Era en la antigüedad una región muy codiciada por todos los pueblos. Era, como les dije, una región muy árida. Y esa zona que ustedes ven ahí, justamente en el mapa, era la zona más, con las tierras más fértiles, como bien ya lo dice el nombre, donde el clima era un clima templado, era muy, digamos, de alguna forma era muy fácil vivir en ese lugar por las condiciones del clima y los recursos que tenían. Es por eso que la mayoría de los pueblos de la antigüedad van a querer hacerse con esos territorios. Por eso la Mesopotamia antigua va a ser una de las regiones que más van a ser invadidas por distintos pueblos, porque ese territorio era sumamente importante. Como verán también, esa media luna de las tierras fértiles también tiene que ver con la zona de contacto comercial, es decir, en esa zona estaban
todas las ciudades más importantes y los pueblos más importantes. Voy a nombrar rápidamente las regiones por las que estaba abarcado el Cercano Oriente. Vamos, son 5 regiones con nombres muy actuales. Por un lado, la meseta de Irán, que está en esta zona de acá, entre el Mar Caspio y el Golfo Pérsico, que es actualmente donde está el país de Irán. Está la Mesopotamia, que quizás a algunos nos suena acá en Argentina, porque tenemos la Mesopotamia en el litoral también. Es una región entre 2 ríos, el río Tigris y el río Éufrates, y es toda esta zona entonces en el centro de la región, como lo repito, lo dije anteriormente, muy codiciada. La región de Turquía, o también conocida como la meseta de Anatolia, o el Asia Menor, es esta zona de acá, donde estuvo el pueblo hitita, por ejemplo, también mencionado en muchos textos bíblicos. La zona del Levante, que es esta zona, el Levante Mediterráneo, que es esta zona de acá, que abarca justamente la región donde estuvieron los fenicios, en el norte, y en el sur donde estuvieron el pueblo hebreo, que es el que vamos a hacer un poco más de hincapié. Es un cordón, también conocido como el cordón sirio-palestino, y finalmente la última región, que es la única que no queda en Asia, es la región del Egipto, que tiene, como sabemos, una cultura muy vasta y muy larga, ¿sí? Esta es la región entonces donde vamos a estar ubicándonos en este momento. Si me enfoco plenamente en lo religioso, puedo decir que en este tiempo, en el tiempo de Abraham, los pueblos eran politeístas, o sea, él nace en una cuna politeísta, y los dioses aquí eran, como dijiste, en una zona muy afable para la vida, eran dioses también con características bondadosas, así que eran dioses muy condescendientes con el humano, no así quizás en otros aspectos, ¿sí? Exceptuando en la zona donde hay inundaciones, ahí es donde algunos dioses son más catastróficos. O sea, Exactamente, por lo en menos la la Baja gente Mesopotamia. creía, exacto, la gente creía que tenía que hacer sacrificios, hasta humanos, para poder congraciarse con estos dioses. Entonces, toda esta zona, como vos dijiste, baja, cerca del Golfo Pérsico, donde nació Abraham, se encuentra con esta característica, ¿no? De dioses muy vengativos. Tal cual. Y el politeísmo era la religión, o sea, digo, el politeísmo como la creencia en varios dioses era lo más común, ¿no? Muy común, por eso el pedido de Dios a Abraham en la Biblia, ¿no? Sal, deja tu familia de origen, deja todo y sale en búsqueda de la tierra prometida. La idea es salir de ese contexto tan pagano, porque este Dios hebreo es un Dios muy celoso. Y lo primero que pide es justamente la fidelidad. Una prueba de Por fe. eso, exactamente, por eso también en la Biblia aparecen los monumentos eh, de esta zona, ¿no? De la Mesopotamia, como los sigurat, ¿te acuerdas que hablamos a ver? Ahora vamos a Aparecen ver. como monumentos asociados a la idolatría. Por eso la Torre de Babel, ¿no? Como algo que divide, que no lleva al ser humano a buen camino. Vamos a ir viendo entonces todo eso de lo que... Estas son 2 imágenes de los ríos Tigris y Éufrates para que vean que todavía son ríos en la actualidad, ¿sí? Que en una región bastante conflictiva. Eso también podríamos destacarlo en este momento. Estamos hablando de una zona, no lo nombramos anteriormente, pero es una zona que viven, o que actualmente son estados muy conflictivos entre sí, y también es como un lugar muy conflictivo a nivel internacional. Hay muchas potencias internacionales también haciendo fuerza en ese lugar, ¿no? Está Irak, Irán, Arabia, todo lo que son los Emiratos Árabes, Israel, Palestina, Turquía, y si queremos nombrar algo muy actual, lo que pasó hace unos días, la gran explosión, que hubo en un país de allí, ¿no? En el Líbano, sí, En tal el cual. Líbano. Esto es una imagen de Ur. ¿Por qué nos fuimos a Ur? Primero porque, como bien lo dijo Sandra, es el lugar donde van a ser donde va a ser este personaje importantísimo, el primer patriarca de la Biblia, que es Abraham, pero también Ur tiene una particularidad. Es la ciudad, o es considerada una de las ciudades más antiguas de la humanidad, ¿sí? Es considerada una de las primeras ciudades, con todo lo que significa construir una ciudad, ¿sí? En la época en la que no era sencillo instalarse en un lugar, lograr construir
lograron una administración, una jerarquía social, una jerarquía administrativa, Ur, bueno, pues justamente fue una de las primeras ciudades junto con Cataluyú, con Mohenjo-Daro y otras ciudades que fueron entonces pioneras en este sentido. Esta es una ciudad así, se debería haber visto Ur hace unos 3.000 años y más, ¿por qué no?, atrás. Exactamente, ahí podemos ver estas construcciones, ¿no? Y pensar que tienen ahí detrás el templo, ¿no? Donde hacían los sacrificios Vamos a humanos. ver por ahí. Esto es lo que, cómo está actualmente las ruinas de la ciudad de Ur, que creo que ya no existe como sí en sí una ciudad, pero sí están las ruinas todavía de la antigua ciudad de Ur. Y estos monumentos muchas veces fueron destruidos en las diferentes guerras, como dijiste, en los diferentes conflictos, así que la UNESCO muchas veces tuvo que salir a hacer reclamos por esta destrucción. Sí, para proteger estos patrimonios de la humanidad que están ahí en esa región. Acá tenemos otra imagen, pero esta es una imagen de Babilonia, ¿sí? Ya un poco más al norte de la Mesopotamia. Estamos en la Mesopotamia, estamos recorriendo las ciudades de la Mesopotamia. Y en el centro de la Mesopotamia estaba la ciudad más importante de la antigüedad, al menos, de los primeros años de la antigüedad. La ciudad capital, si se quiere, de aquella época era Babilonia. Pero era una ciudad bastante mal descrita en la Biblia, ¿no? Sí, en realidad pensaba que también hay un relato de creación donde establece que el paraíso, fíjense ahí, ¿no? Las palmeras, y esa idea de oasis, el paraíso está entre el Tigris y el Éufrates, o sea que también la noción o construcción del pueblo judío es que la humanidad se origina ahí. Eso también está bueno decirlo, Matías. O sea que Babilonia es el comienzo y el fin de todo, pareciera, ¿no? Por eso también Pareciera para la época. hay muchas canciones actuales también, ¿no? Que siguen hablando de esa ciudad antigua, ¿no? De todas las... Pero también que tiene como una carga negativa, ¿no? Como la ciudad de la perdición, la ciudad donde el hombre lograba, no sé, perder todo su moral, digamos, por ¿cómo se diría? Por los gustos paganos, vamos a decir. Claro, que tenían en esa época, pensemos en Sodoma y Gomorra, que está también por esta media luna fértil, ¿no? Ciudades que fueron destruidas, según la Biblia, por estas prácticas, como dijiste vos. Y esta es la Torre de Babel. ¿Por qué era tan importante la Torre de Babel? ¿Cuál era la característica de esta torre? Al igual que de los Bueno, Zigurats. la Torre de Babel, buena la comparación ahí, eh, emulaba, como dije, la idolatría y también representaba aquella soberbia que tiene el ser humano al creerse mucho más grande que este Dios que propone más bien un culto, que es nuevo esto en ese tiempo, era nuevo, un Dios sin construcciones, sin templo, sin estructuras, porque esa estructura se va a ir construyendo a medida que evoluciona la religión judía. Entonces vamos a ver que aquí esto es la representación de ese orgullo humano, de eso que no es de Dios. Cuanto más altos eran estos templos, estos monumentos, era cuanto más cercanos estaba a Dios, se suponía, ¿no? Por eso vamos a ver que los Zigurats eran grandes pirámides escalonadas, que habían, a diferencia de las de Egipto, que no son escalonadas, las de la Mesopotamia son típicamente escalonadas, se las conoce como Zigurats también, pero tenían como una cúpula muy alta al final que simulaba, se supone, que llegaba hasta el mismísimo cielo. Así que Siempre el es hombre bueno ahí. intentando llegar a Dios, Exacto. o a Por sus eso dioses. el judaísmo es lo contrario a esto. Claro. Está bueno Esa es la entender idea esto de... también para explicar también por qué el cristianismo, el judaísmo primero, ¿no? Pero por qué también después el cristianismo, ¿no? Toma tanta fuerza y se vuelve una religión mundial. Claro, la propuesta es completamente diferente para la época, ¿no? Ahí vemos otros zigurats. Y esto que ven allá arriba, también es un gran templo que había en Babilonia, que se le llaman los jardines colgantes de Babilonia. Era como un gran atractivo turístico que había en la época. La mayoría de las personas podían ver, se dice, que desde afuera de las grandes murallas de Babilonia ya se lograban ver esas plantas, esos árboles que colgaban, que parecieran colgar, ¿no? Desde ese gran templo.
Pero lo cierto es que fue un regalo, básicamente. Ese templo, ese palacio, fue un regalo que le hizo un rey eh, asirio, si no me equivoco, a su esposa, para emular, digamos, para mostrarle, para que recuerde la región de donde ella había nacido. Es decir, que ese gran atractivo turístico que tenía Babilonia tenía que ver con justamente un regalo de un rey a su esposa, ¿no? Que impresionante esto, y lo más impresionante de Babilonia era justamente, esto es una réplica, obvio, es un museo, pero es la puerta, la que creo que es, digamos, si uno se imagina Babilonia, lo primero que debería imaginarse es esta gran puerta, que era la entrada a esa ciudad mágica, ¿no? A la capital de la antigüedad. En la Biblia los babilónicos representan la mayor crueldad, porque ellos sacaron al pueblo de Dios y lo llevaron al exilio. Y muchos de los hebreos vivieron muchísimos años en Babilonia. Incluso hay cuestiones culturales que han quedado en el pueblo judío de este tiempo. Hay muchos salmos que hablan o dedican eh, a este momento histórico. Hay uno que me gusta mucho porque representa el sentimiento, ¿no? Eh, a orillas del río de Babilonia me senté y lloré, que ahí ese es un salmo muy, muy conocido, bueno, representa ¿No? este exilio. Y eso que se nota mucho en la Biblia. Yo tenía una profesora de teología que nos decía, bueno, que nosotros que estudiamos historia antigua no nos podíamos dejar llevar por lo que dice la Biblia, porque realmente no es un texto histórico, netamente, sí, histórico, aunque se lo toman muchas veces como histórico, ¿no? Y ella nos decía que era impresionante, o a ella le asombraba lo mal que hablaba la Biblia justamente de los babilonios, de los asirios y de todos los pueblos de la Mesopotamia, que para los hebreos había sido como un gran karma haber estado en ese lugar como prisioneros, esclavos. Claro, hay que leerlo en su contexto, por eso Claro. lo que estamos viendo, ¿no? Justamente eso es lo que nos explicaba ella, ¿no? Que si Uh-huh. quedan solamente con lo que dice la Biblia, bueno, tendrán sus motivos ellos para exponer, pero también había un contexto histórico que hablaba del por qué, ¿no? Pero bueno, la Biblia es un texto Exactamente. eh, muy particular. Eso es un texto, vos lo decías, de experiencia de fe. No es un libro de historia, eso está bueno aclararlo, así que, pero sí también tiene un contexto histórico que no debemos olvidar. Exacto, por eso se puede ubicar mucho de lo que dice la Biblia, se lo puede ubicar, se lo puede relacionar fácilmente con la historia porque está basado en hechos reales, lo que pasa es que Ujú. no se lo considera un libro histórico en sí. Exactamente. Bien, esto, otro legado grande que tenemos que dejar en los pueblos de la Mesopotamia fue esto que es el Código de Hammurabi, ¿no? La primera ley escrita, ¿sí? A partir de ese momento, todas las leyes van a empezar a establecerse de forma escrita. En este caso fue en forma de piedra, en una gran piedra de basalto, pero podía haber sido papiro, papel o cualquier otro, bueno, papel no existía en esa época, pero podía haber sido otro material, o arcilla, por ejemplo, pero a partir de ese momento todas las reglas, las normas que se daban, iba a quedar establecidas de forma escrita. Eso es un gran avance para toda la civilización. Imaginémonos que no solamente el tema de la escritura cuneiforme, que es una de las primeras escrituras de la humanidad, sino también esto que estamos hablando de la ley del talión, el ojo por ojo, el diente por diente, una de las primeras formas de establecer las normas y que todavía en algunos países se sigue utilizando, no sé si tan así, tan estrictamente, pero sé que hay algunos países de esa región de Oriente que aún siguen tomando ciertas normas o le dice la ley del talión, o algunos otros textos bíblicos como el Corán en el caso de los musulmanes, ¿no? Sí, también es bueno aclarar que en el 1200 también el pueblo judío tiene sus reglas reveladas por Dios y escritas también muy parecido a esto en una piedra, los 10 mandamientos, ¿no? Que son las Los tablas de la ley. Aclaro que era un pueblo que no tenía escritura o no había desarrollado una plena escritura todavía, pero fue su primer texto escrito. Y así, bueno, los mesopotámicos entonces nos dejaron un montón de avances, como les dije, tanto en la escritura, entre otras cosas, la aparición de la agricultura, de la ganadería, todo se dio en esa región mesopotámica, el surgimiento del sistema sexagesimal, ese sistema de conteo que tenemos, para relacionar un poco con la matemática, también se da en esta época, es decir, que los pueblos de la Mesopotamia les debemos muchas cosas, sobre todo a los sumerios y a los babilonios, que fueron un gran aporte a la humanidad.
Volvemos a Y el entonces... inicio, perdón, y el Sí, inicio de la ciencia también. también. Aquellos reyes magos que visitaron a Jesús también provenían del Oriente, y en ese momento reyes magos equivalía a gente que estudiaba los celestes, tenía un Los conocimiento astros. astronómico y Exacto, astrológico, claro. exacto. Bien, volvemos entonces a este primer mapa de la media luna, ya recorrimos un poco la Mesopotamia, ahora nos vamos a ir hacia África. Nos vamos a ir hacia África y vamos a empezar a hablar un poco del río Nilo, ¿qué te parece, Sol? ¿Qué es? ¿Vale? Ahí deberíamos comenzar si queremos hablar de Egipto. Egipto, como sabemos, es una de las civilizaciones antiguas más importantes, tiene una historia propia de más de 3000 años, tiene 31 dinastías faraónicas que se sucedieron en el trono entre invasiones y zonas de épocas independientes, digamos. Pero todo lo que podemos decir de Egipto no lo podemos decir si no vamos al inicio de todo. Y el inicio de todo tiene que ver nuevamente con el agua dulce y con los ríos. En este caso, el río Nilo. El río, hasta hace muy poco, considerado el río más largo del mundo, tiene un caudal muy interesante, ya que a diferencia de los demás ríos del mundo, o de la gran mayoría de los ríos del mundo, circula de sur a norte, es decir, las aguas comienzan en las montañas que están en el centro de África y desemboca ese río allá en el norte, en el mar Mediterráneo. Esa característica que tiene el río Nilo también es una característica muy particular. Y Bien. recordemos nuevamente una cosa más, que toda esa región, Ujú. que vamos a hablar ahora de Egipto, es una región justamente desértica. Entonces, ese río era obviamente fundamental para la supervivencia de los egipcios. En la Biblia aparece constantemente porque era casi un viaje obligado ir a Egipto para el comercio. Había grandes rutas comerciales que se dirigían a Egipto para el intercambio. Recuerdo algunos viajes, el de Abraham con su esposa en el Génesis. Luego, obviamente, todo un capítulo dedicado a la vida del pueblo de Dios en Egipto, que es el Éxodo, y también recordar un viaje icónico que es el de Jesús huyendo a, a Egipto, ¿sí? De la matanza de Herodes. Entonces, Egipto aparece muchísimas veces y es como dice Matías, un pueblo sumamente importante. Y eso de que se lo nombre mucho, de que sea un lugar muy habitual para los hebreos, yo creo que tiene que ver obviamente por la cercanía geográfica, ¿no? Entre Egipto y la región donde está el sur del Levante, ¿no? Donde estaban los hebreos. Es, exactamente, un viaje no tan sencillo, dificultoso, incluso hay pueblos, yo siempre le cuento a los alumnos, que hay pueblos que aún viven haciendo ese recorrido, que son los famosos beduinos, Uh-huh. que quedan con una cultura así muy milenaria. Cortaste tu audio, Sam. Decía, perdón, que hay pueblos, siempre le cuento a los alumnos, hay pueblos milenarios como los beduinos que aún hacen esta travesía en el desierto, este viaje que hizo el pueblo de Dios. También es bueno mirar que aún conservan esa cultura. Y si queremos hacer un viaje a Egipto, lo que yo siempre le digo a mis alumnos de secundaria es, bueno, cierren los ojos, imagínense, imagínense realmente que están en Egipto y que cuando abren los ojos, ¿qué es lo primero que lo primero que observarían si estuvieran ahí, ¿no? En Egipto. Y siempre sale lo mismo, ¿no? La arena del desierto, ¿no? El agua, eh, ese paraíso, si se quiere, ese oasis de fondo y las grandes pirámides que van a ser el emblema del antiguo Egipto. Es una imagen satelital de la región de la que estamos hablando. Este es el río Nilo. Esta zona del alto, perdón, esta zona del norte, perdón, es el Bajo Egipto, también conocido como el Delta, y toda la región del valle, es decir, los ambos costados del río Nilo, se conoce como el Alto Egipto. En la historia de Egipto, cuando se unen el Alto y el Bajo Egipto, es cuando se da origen entonces a la civilización egipcia con todas las letras, digamos, cuando se unen a ambos reinos en uno solo. Como ustedes verán, es una imagen satelital, es para que vean nuevamente el ambiente, digamos, el desierto nuevamente, abrazando ese río que era el que daba vida a esa región.
a mí me gustaría rescatar esta civilización. El pueblo de Dios vivió tantos años ahí que nos dejaron algunos legados. Es inevitable que al mezclarse las culturas algo quede, ¿no? Uno es el concepto de Dios único, que en algunos momentos de ciertas dinastías, el Dios Sol fue un Dios único, ¿no? Ahí podríamos encontrar similitudes. Dos es la idea de la vida más allá de la muerte. Ahora, Matías, seguramente vos vas a hablar más sobre eso. Y otro es la idea de, como hablamos también de los dioses un poco vengativos en la Mesopotamia, acá un dios o dioses mucho más benevolentes, ya que aquí no era muy habitual las inundaciones o las catástrofes climáticas, como sí en la Mesopotamia, entonces también eso, la idea del dios bueno, el dios que sale todos los días a través del sol, bueno, un poco eh, se vive con esta cultura. Sí, es cierto eso de que hay ciertas dinastías, en realidad ciertos faraones que se volvieron monoteístas, tiene que ver con la influencia obviamente de afuera, ¿no? En la época de Akenatón, en realidad el rey se llamaba Menofis IV y se cambió el nombre por Akenatón, porque lo que hizo fue eliminar justamente el politeísmo en Egipto y dejar un solo dios, que es Atón, o que él lo llamó Atón, que en realidad era el antiguo dios Ra, o Amon-Ra, que era el dios de los egipcios, ¿sí? Eliminó todos los otros dioses egipcios, Anubis, Osiris y todos los demás, Set y todos los demás dioses, y dejó solamente este para que haya un único dios a quien rendirle culto y a quien obviamente rendirle homenaje, ¿no? Matías, está bueno ver, si uno mira las pirámides, los que estudiamos la Biblia, no podemos evitar ver a los esclavos israelitas en ese tiempo. O sea, cuando uno ve pirámides, entiende por qué ellos, los egipcios, hacían prisioneros a otros pueblos. Para poder construir estas grandes estructuras arquitectónicas. Imagínense que una pirámide tardaba muchísimo en construirse, algunas de tan grandes que eran tardaban más de 20, 25, 30 años, algunos faraones las construían durante el comienzo de su reinado y a la muerte de él ni siquiera había visto su obra terminar, ¿sí? Las pirámides tienen que ver con un concepto de majestuosidad, se supone, de importancia que tenía cada faraón, ¿no? Cuanto más grande era su pirámide, cuanto más importante habían sido las obras arquitectónicas que había dejado, bueno, más importante había sido ese rey, ¿no? Las primeras pirámides, las más importantes, son las de Keops, Kefren y Miserinos, que hay que decir que en realidad las pirámides no son monumentos, ¿sí? O no son estructuras arquitectónicas, bueno, sí son estructuras arquitectónicas, pero no son edificios, sino que son tumbas. A diferencia de los siguras, que eran templos, estos son tumbas, ¿sí? Son grandes sarcófagos en donde se los guardaba en la eternidad, para que llegaran, para que sea un lugar donde estuvieran los faraones por toda la posterioridad, ¿no? Y en esas pirámides había pasadizos secretos, había cámaras ocultas, o sea, cámaras secretas, cámaras ocultas, pasadizos muy, muy pequeños, donde era muy difícil llegar, y obviamente donde estaba el faraón, seguramente muchos vieron películas de esa época, o de que tienen que ver con la cultura egipcia, o con la egiptología. El faraón, cuando se lo enterraba con un montón de cosas, ¿sí? No solamente con oro, dinero, alimentos, bebidas, sino que muchas veces algunos faraones mandaban a momificar a sus animales, a sus gatos, o inclusive a sus esposas. Hay muchos relatos de que inclusive faraones hacían eso con sus esposas para que los acompañasen durante el recorrido hacia el otro mundo, hacia ese más allá, hacia ese otro mundo donde uno llegaba cuando se había muerto. Y una cosa más interesante que dijo Sandra antes fue esto de el juicio que se le hacía a los muertos, ¿no? Uno tenía que rendir su moralidad en la vida, digamos, ante los dioses egipcios, y estos decidían si esa persona era buena o mala. Y cuenta la mitología egipcia que los faraones, cuando llegaban ante los dioses, tenían que poner su corazón en una balanza, y de un lado había una pluma y del otro lado se tenía que poner el corazón de quien quería presentarse ante los dioses. Y si la pluma era más pesada que el corazón, eso significaba
que esa persona había sido buena. Sin embargo, si el corazón pesaba más que la pluma, eso significaba que la persona había sido muy mala durante la vida y que obviamente no merecía ir hacia ese otro mundo. Sí, es así. Es muy interesante ver esto de la idea de la vida más allá de la muerte, que como dije es algo que posteriormente el judío, muy posterior, también va a tener, no es inmediato. También es bueno ver en la escena del Éxodo cómo hay una lucha entre los dioses egipcios y el dios hebreo en el momento de las 10 plagas. Sí, ahí se ve la puja, ¿no? Y después, según la Biblia, quién gana, ¿no? Eso es muy interesante también, ¿no? Una lucha entre dioses en Egipto. O sea, Ujú. los dioses peleándose por la creencia de un pueblo, porque bueno, los hebreos estaban en ese momento en Egipto, así que era, o supongo yo, ¿no? Era, en ese momento, en ese contexto, era o creo en Ra o creo en Yahvé, o sea, no me puedo Ujú. ir más allá de ahí, ¿no? Por eso aclaré esto del Dios celoso, que esto estaba marcado desde Abraham, ¿no? Y es una construcción que va haciendo el pueblo, y yo siempre digo, la relación entre Dios y su pueblo es como una relación amorosa, ¿no? Traiciones, amores profundos, es un ida y vuelta, y una ruptura y una construcción luego, y un ida y vuelta. Eso es lo más lindo de la religión. Creo que es lo más lindo de la teología, ese mundo, un poco de fantasía, ¿no? De mitología, ¿no? Que hace que los dioses se amen, se quieran, bueno, en la mitología griega eso se nota 10 veces más, ¿no? Este video lo vamos a centrar solamente en el cercano oriente, si podemos hacemos otro de Grecia y Roma, creo que ya lo hablamos eso, ¿no? Quiero hacer ahí una diferencia, Matías, en lo que dijiste, que está Dale. interesantísimo, pero también aclarar que aquí, a diferencia de esto que dijiste de los dioses griegos, este dios está Uh-huh. en pleno contacto con su pueblo. No es un dios que viene a impartir desde arriba, sino que trabaja respetando el proceso del pueblo. ¿Sí? Se aleja, se acerca, se aleja, se acerca. Eso por ahí está Como que se bueno va también. presentando de a poco, no es que Exacto. Es una también es, revelación progresiva, diría el de Iberbum, que es un documento. o sea, deja Bueno, un mensaje, deja que el pueblo actúe, y si no están haciendo las cosas bien o no, vuelve a dar otro mensaje, eso es lo que está escribiendo. exacto. Está muy bueno, no lo había pensado de esa forma. Sí, la geografía también nos hace pensar esto, ¿no? Porque es el tiempo donde ellos sienten que Dios no está con ellos. Y Y, el decir, clamor del pueblo hace que Dios se vincule ¿Y por qué Abraham había nuevamente. ido a Egipto? Era un intercambio, había mucha hambruna, en las épocas de hambruna se ve que el pueblo de Dios busca la fertilidad de Egipto. Entonces hay un viaje que se relata de Abraham con toda su familia a Egipto. De hecho, cómo llega el pueblo de Dios a quedarse en Egipto también por una situación de hambruna. Y el puente es José, el Ah, hijo de Jacob o de Israel. no toda la historia, así brevemente, porque esa parte de la Ah, historia está... claro, ellos llegan a través de este personaje que, fíjense, está bueno también donde me llevaste, Matías, Uh-huh. porque José en un momento forma parte del gobierno egipcio, gozaba de la buena mirada del faraón de ese tiempo. Cuando muere este faraón, obviamente se olvida, dice la Biblia, de lo que fue José y esclaviza a este pueblo. Es así un poco el nexo de cómo, o la explicación de por qué el pueblo está ahí y es Llega ahí, claro. esclavizado, ¿no? Exactamente. Y Va a bueno, y ser, después todo el relato de la salida también está en el Éxodo. está Moisés, ¿no? Que va. Ujú. Bueno, estas son un poco más de imágenes de Egipto, eh, algunos en la escritura, un poco de la escritura, un poco de la arquitectura egipcia, la religión, como ven ahí, ya estuvimos conversando Vos un poco de dijiste, todo, acá perdón, está el tema de la dijiste escritura, Moisés, sí, Matías, dijiste Moisés y también cabe aclarar que Moisés fue educado en la cultura egipcia y eso también va a tener sus repercusiones en la historia del pueblo de Dios, ¿sí? Porque manejaba eso, o sea, fue elegido por eso, que manejaba ese conocimiento, ¿no? exacto. Bien, y acá vemos lo último es la escritura egipcia, la escritura jeroglífica, que, bueno, como sabemos es una escritura muy particular, tardó muchos años en poder descubrirse, recién en la edad contemporánea, cuando Napoleón invade Egipto, se descubre la piedra Rosetta,
Y ahí es cuando se descubre todo lo que significan los egipcios. Esta es una pirámide egipcia, para que podamos entender un poco cómo estaba organizada la sociedad en esa época. Y hablando de la escritura, los escribas eran los únicos que sabían leer, contar y escribir, y tenían un rol muy importante dentro de la sociedad egipcia, estaban considerados dentro de lo que serían los altos funcionarios egipcios, junto con el visir, eran como las manos derechas de los faraones, y manejaban toda la administración del reino, ¿no? Y sabían, como les dije anteriormente, sabían el manejo de la contaduría, de la administración en sí. El faraón era Y ahí, considerado... no, decía que ahí en la pirámide el pueblo de Dios estaría en la categoría esclavos, ¿sí? Exactamente, por Ahí eso está abajo. bueno mostrarlo para ver desde bien arriba hasta bien abajo cómo estaba constituida esa sociedad, ¿no? En primer lugar, ese faraón omnipotente y todopoderoso, ¿no? Que era considerado prácticamente un dios en la tierra, muchos dicen que ni siquiera se lo podía mirar directamente a los ojos, eh, tenía, era el dueño de todo el territorio, administraba todo el territorio y además era el jefe del ejército, ¿no? Por debajo de él estaban justamente los soldados, los nobles, la alta sociedad egipcia, es decir, la aristocracia o la nobleza egipcia, y los sacerdotes, que bueno, tenían obviamente como siempre un lugar sumamente importante porque lograban esa conexión con los dioses egipcios y con Amón en particular, ¿no? Por debajo, en un nivel, si se quiere, un poco inferior, estaban los comerciantes, los artesanos y los campesinos, y por último, en la base de la sociedad estaban los esclavos, que tenemos, acá acaba de aclarar que toda la sociedad antigua, es decir, desde que se organizaron las primeras ciudades, el mundo básicamente, la gente se organizó en un sistema esclavista, es decir, gente que tiene, gente que tiene poder y que maneja a sus esclavos, que básicamente son objetos que le pertenecen, son objetos que pueden manipular, pueden ordenar, pueden matar si ya no les sirve, pueden venderlo, pueden regalarlo como un objeto. El sistema era un sistema capitalista y los esclavos generalmente se obtenían después de una guerra, después de una batalla. Los que perdían la guerra eran llevados hasta ese lugar, y hasta ese lugar con el Egipto, ¿no? Y eran llevados como capturados después de la guerra. Así es un poco también para que entendamos por qué los hebreos estaban en esta base de la sociedad, ¿no? Y que, como les dije, no eran considerados personas, eran considerados objetos, no tenían derechos y además se dedicaban a hacer las tareas más duras, ¿no? Exactamente. No, yo pensaba que interesante que la estrategia de Dios de elegir a Moisés como el vocero, porque si no, nunca lo más bajo del escaldón, el peldaño más bajo, iba a acceder al faraón. Es una estrategia interesante ver que Moisés perteneció a la nobleza egipcia. Sin esa Y conexión de no, no, Moisés con el faraón, quizá el pueblo hebreo nunca hubiese sido liberado, ¿no? y por lo menos para las charlas y las negociaciones no hubieran sido posibles. Ahí vemos algunas imágenes de lo que ya estuvimos hablando de la construcción de las pirámides, ¿no? De lo laboriosa que era la construcción de una pirámide. Imagínense que son bloques de piedra gigantes instalados que se tenían que traer desde muy lejos encima, porque Egipto es un desierto, vale otra vez la redundancia, ¿no? Pero no hay piedras, ¿sí? Las piedras no se consiguen en ese lugar, tenían que traer desde muy lejos. O fabricación de ladrillos, que ahí también estaban los esclavos, que hacían con barro y restos de material seco, digamos, de Exacto. esos arbustos secos. Bien, estuvimos hablando ya un poco de los patriarcas, pero podemos hacer volver, retomar eso y contarnos un poco más, ahora sí, la historia de Moisés, ¿no? Y cómo es su Claro, salida de Egipto. recorrimos todo esto hasta aquí, está bueno hacer este parate, porque estuvimos recorriendo toda la Mesopotamia, donde el protagonista es Abraham, todo ese tiempo, el nacimiento de los patriarcas, eran llamados así porque eran hombres padres de familia, donde tenían a cargo familias muy grandes, no solamente sus hijos, sino también sobrinos y toda la descendencia. También tenemos otro protagonista entre los patriarcas, Jacob, que después Dios le cambia de nombre, se va a llamar Israel. Por eso, a ver, me gustaría que después lo vamos a trabajar igual, pero está bueno aclarar que cuando se da origen al pueblo de Dios con Abraham, el pueblo era conocido como los hebreos.
venía en nombre de que ellos se asentaban cerca del monte Hebrón. Con Jacob, el nombre hebreo deja de ser hebreo y se van a transformar en israelitas, porque Dios le cambia de nombre a ese patriarca, y lo que continúa ahí de su familia van a ser conocidos como los israelitas. Luego, con la división, pero eso ya es muy posterior, van a quedar divididos palestinos o israelitas y judíos. Entonces, a partir de ahí vamos a conocer al pueblo de Dios como los judíos. Eso ya es bastante posterior. Lo mismo pasa, y ahí vos lo pones en la diapositiva, Matías, con el lugar geográfico, ¿sí? Al principio, cuando Dios le dice, vayan y busquen esta tierra que les prometo, no era que ahí estaba preparadita la tierra lista para ellos, ahí había gente que vivía, o sea, la idea era vayan y conquisten la tierra. Esa tierra era Canaán, ahí vivían los cananeos, es lo que nosotros conocemos como una colita así, un pedacito, que parece también una media luna, no quiero confundir, pero como una especie de media luna, y ese, ahí está, clarísimo, ese pedacito que, fíjense, al oeste está el mar Mediterráneo, un poquito más al suroeste está Egipto, ¿sí? Más hacia el sur, hacia el norte Siria, y ahí ya está el camino directo hacia Roma, ¿sí? Y todo lo que es el este, la Mesopotamia. O sea, es un lugar realmente estratégico. Bueno, ese lugar se llama Canaán. Cuando conquistan los israelitas esta tierra con Josué, luego el rey más importante de ese pueblo se llama David, y es el único que logra que las 12 tribus que están ubicadas en ese territorio conquistado estén bajo el poder de un solo rey, ¿sí? Lo va a lograr David y su hijo Salomón, después ese pueblo queda dividido. Ahí se va a llamar el reino de Israel, ¿sí? Todos juntitos, Israel y Judá estaban todos juntos. Luego, al haber invasiones, primero invade el pueblo asirio, después invaden los babilónicos, este pueblo va a quedar dividido. Los israelitas van a ser vistos como personas infieles, ¿sí? Incluso después ya no se van a llamar israelitas, van a ser conocidos como los famosos samaritanos, ¿no? Tan odiados por los judíos en ese momento, eran muy despreciados. Además, ellos no podían ir al templo, el templo al norte ya no estaba, así que bueno, quedarán o seguirán siendo conocidos como palestinos, o samaritanos, perdón. Y luego los de Judá, de la tribu de Judá, que sí se quedan con el templo, llevan el orgullo de pertenecer aún a esa tradición judía, ¿sí? Viene de la tribu de Judá el nombre, que era David, el más conocido de esa tribu, ¿no? Después, con el tiempo, ya en la época de Jesús, toda esa zona está toda unida otra vez bajo una tetrarquía, que es la tetrarquía de los hijos de Herodes. Cuando muere Herodes el Grande, se divide en sus hijos, es el tiempo de Jesús ya. Y ahí vamos a conocer a Herodes Antipas, y este lugar va a ser gobernado, toda esta zona, por el Imperio Romano en realidad, pero se va a llamar Palestina, ¿sí? Así que es como medio complejo entenderlo, porque siempre este lugar está gobernado, fíjense en la época de Jesús, gobernado por una entidad religiosa, que era el Sanedrín, que era el gobierno que dictaba las leyes, que emitía los juicios, a cargo del sumo sacerdote. Luego estaba Herodes Antipas, que era más bien un gobierno simulado, que no tenía demasiado poder, ni siquiera delante del pueblo, más bien un negocio político, y el que tenía más fuerza en cuanto a decisiones era el Imperio Romano. Es un poco el contexto de Jesús en ese tiempo, ¿no? Entonces, a veces es muy difícil entender estas complejidades, Matías, así que no quiero marearlos con tanta información, pero lo bueno para cerrar es ver cómo este lugar geográfico cambió muchas veces de nombre según su contexto. Según su contexto. Y como dijo Sandra, era un lugar, bueno, desde que salieron, desde que volvieron, digamos, desde esta salida de Egipto, ¿no? Vuelvo un poquito atrás para poder retomar, desde esta salida de Egipto de Moisés, ¿no? Todo esto, estas cuestiones que hay mitológicas también con respecto a si abre el mar, ¿no? Todas estas cuestiones, ¿no? Pero lo que iba
es que después de eso, ¿no? Vuelven otra vez a su tierra prometida, vuelven otra vez a ese lugar, y sin embargo, no permanecen unidos. Hasta el día de hoy es una zona de conflicto, es una zona, ya en esa época era una zona de contacto entre Egipto y Mesopotamia, entre dos potencias, y en la actualidad sigue siendo una zona de contacto permanente, digamos, entre distintas culturas. Algo que nos Déjame pusimos a aclarar hablar ahí, el otro Matías. día, sí, decimos. Sí, no, decía que para el pueblo de Dios, cada experiencia, desde el llamado a Abraham, el cambio de nombre de Jacob, la esclavitud en Egipto, las plagas, este cruce del Mar Rojo, cada hecho es un ícono de fe, es una experiencia de fe que realmente, lo que conocemos teología, marca el caminar de ese pueblo. ¿Sí? Es como que ellos sienten la presencia de Dios en la historia, como dijiste vos, en ese, como que camina con ellos a pesar de que parece que a veces no está. Es interesantísimo eso. Algo que quiero que cuentes, Ujú. que hablamos la vez pasada también, era lo del cruce del mar, que a mí me impresionó mucho lo que habías contado, esto de que es como, o sea, lo que dice la Biblia es una cuestión, obviamente, de fe, ¿no? Pero Ujú. geográficamente, científicamente, ¿qué se supone que Claro, sucedió? hay estudios, no podemos Ujú, asegurarlo porque, exacto. pero hay estudios, decían que en cierta época el Mar Rojo baja bastante, que se podría cruzar caminando, ¿no? Entonces, por ahí a veces pasa esto, ¿no? En la Biblia, que hay sucesos que son naturales, pero que también tienen una intervención divina para los que tenemos fe, Ujú. porque creemos que justo en ese momento, cuando el pueblo tenía que cruzar, podemos entender que el hecho fue maravilloso, de ninguna manera voy a negar eso, pero también si uno mira lo natural, es maravilloso que en ciertos momentos podría cruzarse este mar caminando. Eso es lo Ujú. maravilloso, digamos, ¿no? Yo me quedo con eso. Lo había leído alguna vez que un científico explicaba, por eso hay que ver si estas Hay muchas teorías teorías con respecto a un montón de cuestiones de la refutables. Biblia que se están como retomando y muchas considerándolas. Mucho se habló, por ejemplo, de las inundaciones, esto de Noé, por ejemplo, de las embarcaciones, Sí, inclusive de Noé. Hay muchos que aseguran que existe, que hay es como restos, que, inclusive, ¿no? Hay como una mezcla ahí sí, entre ficción y realidad, entre mito y realidad. claro, yo veo como que Sí. la ciencia en realidad le da sentido a este relato de construcción, obviamente, nosotros lo llamamos en la Biblia saga, ¿no? Que tiene como una especie de, cuando un relato de un héroe, ¿sí, no? Ajá, Es parecido a eso, ¿no? Exaltado, bueno, esto es un relato exaltado, obviamente, porque ajá. imagínate que de la experiencia de la fe, pero la ciencia, de alguna manera, apoya, yo no lo veo como una refutación, al contrario, como decir, pudo haber sido posible esto, y ahí Exacto. es donde se ve el milagro con la ciencia, yo lo veo así. Cual no, me Gracias, hiciste Matías. pensar un montón en eso porque es cierto, tenés mucha razón. Y que tampoco es algo tan alejado de lo que hacían los demás dioses, digamos. Era apoyar, o sea, apoyar a su gente que creían con un buen clima, con que no llueva mucho, con que las tierras no se inunden, con que no haya una plaga, ¿no? Era más o menos lo que le pedía gente a todo el mundo. Lo que pasa es que acá en este caso es como justo la sequía se dio, ¿no? En ese momento tan particular de escape, ¿no? Como Ujú. después el ejército que venía atrás, que supongo que no habrá sido de un día para el otro, habrá pasado seguramente varios días hasta que el ejército egipcio llegó hasta por donde pasaron los hebreos, ¿no? Me hiciste pensar también, que está lindo contar, que este Dios judío, hebreo, también va mostrando o va refutando a otros dioses. Por ejemplo, en la escena donde le pide que sacrifique a su hijo, le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, y luego le dice que no. Y ahí Dios le deja una enseñanza. Este Dios no pide sacrificios humanos. Esa es la enseñanza. Ah, Y va a comenzar distinguiéndose. ahí, claro, el sacrificio del carnero, digamos, Uh-huh. de ese animal puro, perfecto. O sea, acá este Dios al principio va a pedir sacrificios de animales, Uh-huh. ¿sí? Porque la sangre tiene que ver con esto, ¿no? La expiación de los pecados a través de la sangre. Y luego de Jesús, nunca más este Dios va a pedir
ninguna vida, ¿no? Como que Jesús muere como ese carnero inmolado, sí, Cordero de Dios, de ahí viene Ajá. esta oración, y nunca más va a pedir eso, porque ya es el último sacrificio, el único. Por eso qué lindo es ver esta evolución también respetando la cultura del ser humano, ¿no? Que era muy común el sacrificio humano en ese tiempo. Pero la sangre todavía sigue teniendo un rol importante, por lo menos en las misas, es la sangre y el cuerpo de Cristo. Otra vez el vino Claro. representando, ¿no? La expiación Y de los eso es pecados. ancestral, No, Matías. no me equivoco. Sí, esto es ancestral. Porque fíjate que la sangre viene de esto que hablamos allá de Ur de Caldea, ¿no? Y cómo se va modificando y cómo aún, tenés razón, queda hoy en nuestra Eucaristía, ¿no? Que es la sangre de Cristo, simbolizada, ¿no? O sea, el signo, en realidad, la palabra, no es símbolo. Creo que volvimos a aprender un montón. Esta segunda vez aprendí un poco más todavía de lo que ya había aprendido la vez pasada. Quiero ir cerrando ya porque creo que ya no se nos está terminando el tiempo. Pero Bueno, bueno, para ir cerrando un poco esto de esta pregunta, ¿no? ¿Es una tierra fértil? ¿Es un lugar sagrado? ¿Es un sitio estratégico? Esta región del Canaán, de la región donde estuvieron los israelitas, los hebreos, los judíos, o todos estos términos nuevos que también estuvimos aprendiendo y que se diferencian uno del otro. Por eso, para terminar este viaje de Abraham y este primer viaje, si queríamos hacer un segundo, comenzamos por Ur, recorrimos un poco la Mesopotamia, recorrimos Egipto, y ahora que estamos acá en esta zona del Canaán, quisimos terminar con dos ciudades importantes, ¿sí? Belén y Jerusalén, ¿no? Para terminar este recorrido en estas dos ciudades que son las más importantes, porque ya estaban dentro de ese territorio de Judá, ¿no? Eran esos primeros pueblos de Judá. yo quiero responder a esa pregunta que vos hacías, porque es la pregunta siempre en las clases de teología. Y cuando yo pregunto, la respuesta es, bueno, es una tierra fértil. Y yo le digo, bueno, pero más fértil quizá es la Mesopotamia, más fértil quizá es Egipto, o yo pienso que acá es más fértil, Misiones, ¿no? La respuesta correcta, según algunos teólogos, es que aquí confluyen, como yo les mostré hoy en el mapa, ¿no? Todas las civilizaciones como el lugar de paso, este lugar, lo ven ahí en el mapa, ¿no? Ahí Es estamos. el faro. Si yo me paro ahí, tengo contacto con todas las culturas. Es como muy fácil acceder a todos los, sobre todo desde las vías terrestres y por vía marítima, o sea, tiene salida al mar, contacto con todas las culturas. Entonces, un faro de vigía. Quien gobierna esa zona tiene el poder del mundo. Es así de simple. Y fíjense que Dios elige este lugar como la Tierra Santa, ¿sí? Tierra Santa, Sión, recibe muchísimos nombres, ¿no? Como un lugar único en el mundo, y aún lo es si pensamos hoy, ¿no? Yo siempre digo, tiene muchas particularidades, no solo su geografía, sino que ahí puedo encontrar que confluyen las religiones más importantes del mundo. ¿Sí? Vos creo que lo Bueno, mostraste ahí en la ahí foto. esa es la última imagen que quería que vean. Sí, ¿no? Es donde están todas las religiones, todas las culturas, y esa tierra prometida sigue siendo hasta el día de hoy ese lugar, ¿no? Donde todos los pueblos quieren instalarse, donde todos los pueblos quieren estar. También tengo que decir que después de la Segunda Guerra Mundial hubo como una manipulación de las grandes potencias mundiales de todo ese territorio, ¿no? Se crearon estados que no existían, se inventaron algunos otros, por intereses económicos, por intereses políticos, ¿no? Pero yo creo que tenemos que quedarnos con lo otro, ¿no? Con esta idea de tierra, de esta tierra de Dios, ¿no? Como esta tierra prometida por Dios. Que ojalá algún día Que esto no encuentre la significa, paz. perdón, y que esto no signifique la pelea y disputa, sino que justamente como Claro. Sí, que sea un lugar de encuentro de paz y no de conflictos. Hoy uno va y cualquiera que haya viajado ahí sabe que para pasar, por ejemplo, de Jerusalén a Belén, hay todo un conflicto, hay que cruzar eh, como especies de lugares armados, ¿no? Pedir permiso, o sea, no es tan simple. Y es triste porque es un lugar, como dije, donde confluye para mí la historia de la humanidad, así como lo vimos desde el principio, ¿no? intentar llevar, bueno, que lo que nos van a ver,
a ese inicio de la humanidad, a esos comienzos de nuestra civilización. Bueno, Matías, fue un gusto Un gusto haber nuevamente. compartido este viaje juntos y ojalá le sea muy útil a cualquiera que mire Exacto. esta clase. Y bueno, me comprometo y nos comprometemos, creo que, a armar algo para seguir viajando, pero ahora nos vamos a ir por Europa, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, muchas gracias. Igualmente. Chao, chao. Chao.